informarles sobre el tema dengue, que ya lo han escuchado en estos días, para informarles sobre la situación epidemiológica actual en San Rafael y sobre todo transmitirle tranquilidad a la población. ¿Sí? Hemos cerrado ya la semana 10 epidemiológica, que cerró el día 9 de marzo, así que tenemos los datos actualizados para decirles que tenemos ya 3 casos que consideramos autóctonos, es decir, que son personas que nos han dado positiva sin un antecedente de viaje. Los casos anteriores que han resonado por ahí un poquito en los medios es gente que ha viajado a zonas endémicas. Los 3 que tenemos positivo ahora son nuestros, ¿sí? De San Rafael. Aquí apuntamos nosotros con informar a que trabajemos en prevención. Nosotros tenemos que atacar firmemente al mosquito. Ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Recuerden que la Aedes aegypti es el mosquito que vive en nuestras casas y en el peridomicilio. Así que tenemos que apuntar todas las medidas a eso. Las medidas son muy sencillas, ya las han escuchado. Tenemos que estar atentos en cuanto a la limpieza de los jardines, limpiar las canaletas, que no hayan hojas, todos los recipientes que pueden acumular agua, hay que darlos vuelta, limpiar los recipientes también donde les damos el agua a nuestras mascotas. La limpieza no solo estamos hablando de cambiar el agua, sino que tienen que cepillar las paredes de los recipientes porque es ahí donde están las larvas que después van a seguir su proceso de crecimiento hasta después tener los mosquitos adultos, ¿sí? Por eso insistimos, es que esto colaboramos todos como sociedad. La limpieza es esencial en los domicilios. ¿Cuándo tiene que concurrir el paciente? Cuando tiene fiebre, tiene síntomas asociados, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, le duelen las articulaciones, le duelen los músculos y no tienen que tener síntomas respiratorios que justifiquen el cuadro. Eso es justamente lo que descarta el dengue. Si ustedes ya vienen con una rinitis, no lo asumimos como un dengue, o si viene con tos, falta de aire, que hay que buscar otras causas. Ante la sospecha, ¿qué van a hacer? Concurrir a su médico de confianza, ¿sí? No es que toda la gente con fiebre se tiene que abocar a la guardia. Si ustedes tienen su médico de cabecera, pueden consultar con su médico de cabecera, la parte pública y la parte privada, ambos pueden hacer la detección de dengue. Y si el caso es leve, va a ser seguido en domicilio y se les van a dar pautas de alarma. Por supuesto, no se automediquen, porque eso es lo que también pasa muchas veces. Tienen fiebre y se automedican. No lo hagan. Consulten, sean asesorados y cuando el médico defina que haya alguna pauta de alarma, ese es el paciente que se va a internar. Pero muchos van a estar en domicilio. Cuando confirmamos el diagnóstico, ya pasamos nosotros con nuestra tarea, ya está articulada con el área, que está la doctora Salafia, y ahí empieza la tarea de ellos, ¿sí? En domicilio. Pero lo esencial es estar informado para no tener miedo, porque en realidad ya estamos trabajando, los protocolos ya están, cuáles van a ser los casos sospechosos, disponemos de cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento es más que nada de sostén, es según qué síntoma tiene el paciente. Una vez que nosotros tenemos el caso sospechoso, no necesariamente ya con el diagnóstico de dengue, lo que hacemos es el abordaje en el terreno, entonces van a tener en algún momento la visita de agentes sanitarios, identificados como agentes sanitarios del área sanitaria, que van a ir a los domicilios principalmente a buscar pacientes con fiebre, personas que hayan tenido fiebre cerca de aquellos domicilios donde han registrado los casos autóctonos. Esos pacientes, si en alguno de los domicilios se refiriera que ha tenido fiebre, se lo va a citar para hacer un análisis y corroborar si se corresponde o no con un caso de dengue asociado. Además, se hace en el terreno y en cada domicilio la prevención y la promoción de la salud, que es más que todo abocarnos a los recipientes de agua, que no tienen que estar, porque uno piensa el mosquito va a estar en agua podrida, no, tiene que ser agua limpia, agua más o menos corriente, ¿sí? Y en lugares que estén oscuros. Ese es el lugar donde la Aedes aegypti va a poner sus huevos, que luego van a ser larvas y luego van a ser los mosquitos que van a picar a un enfermo con dengue y luego transmitirlo a otros pacientes sanos, ¿sí? Lo más importante es vaciar los recipientes con agua que tengamos en casa, y no solamente dejarlos dado vuelta. Antes de darlo vuelta hay que cepillar el borde, que es ahí donde están los huevos. Porque si yo tiro el agua y hay larvas, las larvas se mueren, pero el huevo no. El huevo puede quedar hasta que las condiciones sean favorables, puede quedar
viable, o sea que en algún momento se puede transformar en larva. Y hay otra cosa, los recipientes que nosotros vaciamos y los dejamos boca arriba, se vuelven a llenar de agua, hace ambiente favorable y el huevito eclosiona y se hace una larva. Las plantitas que por ahí tienen en las casas o los floreros también requieren de que les saquen el agua, las cambien todos los días y cepillen el borde. Eso es importantísimo. Bebederos de los animales, ya sea si tienen animales domésticos o si tienen animales de cría, como son gallinas o cualquier otro animal, el comedero y el bebedero se tienen que lavar, cepillar y luego volver a colocar el agua. Los tanques de agua también tienen que estar tapados. Es otro de los lugares donde se pueden ubicar los huevos de los Aedes aegyptis. Y en los recipientes que coleccionan agua detrás de las heladeras. Hay muchas heladeras que refrigeran con el agua que cae por detrás. Esos recipientes hay que vaciarlos frecuentemente, diariamente. Volvemos a lo mismo. Tiramos el agua, cepillamos y vuelve a coleccionar el agua para refrigerar. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es el uso del repelente. No sirve cualquier repelente. No vamos a hacer promoción a ninguno, empieza con O, termina con F, pero en realidad es el único que tiene dietiltolamida, o el DIT, que es más fácil. Es el único que repele a la Aedes aegyptis. Por ahí a otros mosquitos no los repele, pero a este sí. Lo ideal sería cada 2 horas colocarse el repelente, no solo cuando salgo de mi casa, sino también intradomicilio, porque los mosquitos son peridomiciliarios, o sea, ellos están cerquita de donde están las personas, porque necesitan las mosquitas hembras picar para tener sangre, para poder poner los huevitos luego en los recipientes. Un mosquito vive más o menos 20 días, o sea que tiene mucho tiempo, si pica a uno infectado, de seguir picando a otras personas y contaminar. Por eso la importancia de que si tienen fiebre, consulten. No se puede tomar medicación, se puede tomar solo paracetamol para la fiebre, pero tienen fiebre, consulten. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor retroocular. Y es un dolor intenso, no es una molestia. Sin mocos, sin tos, sin congestión nasal, sin dolor de garganta. Solo fiebre, dolor de cuerpo y dolor retroocular. Es más raro encontrarlo en la parte de distritos, por esto que decimos que son peridomiciliarios. Ellos necesitan volar poquito o pueden volar poco y siempre cerca del domicilio. En distritos es más raro, podrían haber casos, pero en este caso son todos de ciudad. Hay adultos jóvenes y adultos mayores. Las piletas de natación generalmente no tienen agua como corriente, es un agua que está más bien estancada, digamos así, y siempre con grandes cantidades de productos que tienen cloro, que tienen algicidas y además ácidos. Eso no es favorable para que el mosquito coloque su huevito en la pared de la piscina, que sería el lugar donde lo podría poner. La vacuna está disponible en la parte privada, puede ir a la farmacia y comprarse, no en la parte pública, pero tampoco todos los pacientes pueden ser vacunados, ¿sí? Primero, tenemos que tener en cuenta algo respecto de las vacunas. Las vacunas no sirven para evitar enfermedades. Las vacunas son para disminuir secuelas o para evitar lo grave de la enfermedad. El dengue tiene 4 serotipos. Cuando tenemos la primoinfección o la primera infección por dengue, pueden bajar plaquetas. Eso es lo que hace aparecer a veces algunas manchitas en la piel, que le llamamos petequias. Y después el paciente se recupera. Las medidas para el paciente que la primera vez que se infecta es domicilio, el off cada 2 horas, mucho líquido para mantenerse hidratado, porque una de las cosas que hace también es provocar deshidratación. Y medidas de control. Y si el paciente presenta algún síntoma grave o severo, vuelve a la consulta, pero si no, transcurre en casa. Eso es la primera infección. En la segunda infección por dengue puede ser más severo, generalmente es más complicada y generalmente tiene complicaciones severas. Entonces, ¿qué pacientes sí se van a vacunar o se pueden vacunar? Aquellos pacientes que ya tuvieron dengue una primera vez, no los que nunca tuvieron dengue. Los pacientes están en perfecto estado, los pudimos el día sábado, estuvimos con ellos, hicimos la encuesta, la entrevista, esto que hicimos en domicilio, pero además el examen físico de ellos que están perfectos. Tiene una evolución entre 5 y 10 días, los primeros 5 días fiebre, y de los 5 a los 10 días los vamos controlando para ver la parte de las plaquetas, si bajan, si se normaliza. Todos estos pacientes ya normalizaron y están en su casa.